Ya, les comentaba de que en una columna de un edificio de 20 pisos, por ejemplo, que es este caso, las dimensiones de la columna van a ir cambiando en altura. Asimismo, la resistencia a compresión del concreto también va a ir disminuyendo para hacer un diseño óptimo. Entonces, las cuantías obviamente también van a ir reduciéndose para poder, digamos, tratar de seguir la carga axial que va a ir disminuyendo en altura, ¿no? Entonces, es obvio de que el diseño de la columna tenemos que hacerlo de forma integral, ¿no? No podríamos diseñar solo el primer piso y generalizar, ¿no? En edificios de dos, tres pisos, ahí podrían hacer eso, ¿no? Inclusive para un edificio de 10 pisos, la cuantía, dependiendo de qué ratios de cuantía estemos manejando, se va a ir optimizando asimismo la resistencia al concreto, ¿no? Otro aspecto a considerar es que la resistencia cortante de las columnas también depende de la carga axial. Eso quiere decir que el diseño también viene a depender del entrepiso. Otro aspecto es de que, por ejemplo, cuando nosotros verificamos columna fuerte, viga débil, eso depende del acero que le colocamos a las vigas, pero también el acero puede variar dependiendo de los números de niveles, ¿no? Por ejemplo, en los primeros pisos la viga puede tener una cierta cuantía de refuerzo y a medida de que nosotros vamos incrementando en altura, las cuantías también se van modificando. Eso quiere decir que la verificación columna fuerte, viga débil también es en cada piso. Entonces, obviamente, para poder lograr que o tener una hoja de cálculo que pueda hacer todo eso, requerimos pues bastante tiempo de programación, ¿no? Entonces, obviamente yo ya lo he hecho y voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes puedan entender todo lo que yo he hecho para lograr ese diseño integral y lo puedan adaptar a sus necesidades, ¿no? Entonces, esta no es una hoja tan convencional, sino que la idea es que vamos a poder poner cualquier número de diseños de columnas, ¿no? ¿A qué me refiero con diseños? Por ejemplo, aquí lo que dice es que la primera fila quiere decir del piso uno al piso 2. Estas propiedades de la columna, ya sea ancho, peralte, resistencia del concreto, número de aceros, diámetro del acero longitudinal, del piso 2 al piso 4. De manera análoga, del piso 4 al piso 7, del 7 al 15, del 15 al 21. Justamente este edificio tiene 22 pisos, ¿no? Me parece. Entonces, eh, vamos a hacer el ejemplo con esta columna de aquí que están viendo, esta de aquí, ¿ya? Y como pueden ver, ¿en qué nos va a ayudar eso? Que nosotros podemos ir disminuyendo el concreto o las cuantías de refuerzo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué nos sirve eso, por ejemplo? Miren, yo podría poner aquí que me muestre o me grafique el diseño uno que va del primer piso al segundo piso, o siquiera el diseño 2, ¿no? Y va cambiando, no solo va cambiando la geometría, el gráfico de las barras, etcétera, sino también el diagrama de interacción correspondiente a ese diseño. Pero ahora surge otro problema, inclusive más complicado de solucionar, y es que vienen a ser, no sé si acaban de notar que las cargas también se han actualizado. Ahí radica el problema principalmente. Ahora, si los que usan otro software que no es ETABS, ¿ok? Pueden adaptar lo que se les va a explicar, entiendan el cómo para que lo puedan aplicar si ustedes desean a otros softwares de cálculo, ¿no? Entonces, ya. Obviamente tenemos que separar las cargas, ¿no? No podemos, digamos, si pongo diseño 2 tienen que ser las cargas del piso 2 al piso 4, ¿no? Si pongo el diseño uno tiene que ser del piso uno y el piso 2. Pero ahí todavía no acaba, vamos a ver. Primero, veamos cómo, en qué formato nos da las cargas el software, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí All Stories para que me seleccione la columna de todos los pisos y voy a seleccionar esta columna. Entonces, como pueden observar en la esquina inferior, me dice 21 frames seleccionados. Entonces me voy a Display, Show Tables, luego me voy a Element Output, Frame Output y Columns, ¿no? Quiero que me dé las fuerzas en las columnas. Entonces, una vez hecho eso, miren cómo me da el formato. Presten atención a cómo es el formato, porque tenemos que necesariamente hacer algunos clics aquí
para llevar a un Excel o a una componente de Excel dentro de Matplotlib para poder tratar los resultados, ¿no? Ya, entonces, obviamente, para la columna no podemos agarrar los resultados del envolvente, sino tenemos que escoger las combinaciones correspondientes al ACI en este caso, ¿no? Cada una de ellas. Por ejemplo, 1.2 más 1.2D más 1.6L. También tenemos, por ejemplo, eh, a ver, aquí está, bueno, falta 1.4D, ¿no? Por ejemplo, aquí me falta una combinación. Voy a crearla rápidamente. Define load combination. Hay una combinación que viene a ser, añadir nuevo combo, esta, ¿no? 1.4D, ¿no? Entonces, básicamente, voy a multiplicar a la carga muerta total por 1.4, ¿ok? Y bueno, eso sería todo. Otra vez me voy a Display, Show Tables, para encontrar los resultados de las cargas en la columna. Y ahora sí, ¿no? Debe aparecer esa nueva combinación que he creado. Entonces aquí selecciono 1.2, 1.4. Aquí también el 1.2D más L más el sismo dinámico en X y en Y. Inclusive pues el sismo vertical también está considerado aquí explícitamente, ¿no? Pero bueno, esas son las tres. En total va a haber Mm, bueno, son cuatro combinaciones, pero dos de ellas incluyen sismo y tenemos sismo en X y en Y, así que en total vamos a tener siete combinaciones, ¿no? Como ven aquí, tres, cuatro, cinco, perdón, seis combinaciones. Entonces, le voy a poner a aplicar el filtro para que solo me muestre esas combinaciones, ¿no? Ya, pero podríamos hacerlo de esta forma y agarrar y copiar todo y luego hacer código, pero vamos a ver que vamos a tener que filtrar de alguna forma algo manual antes de llevarlo al Matplotlib para que no sea tan tedioso, porque de por sí ya lo va a hacer. Ahorita van a ver el por qué, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo, obviamente esto depende de ustedes, se puede, si ustedes desean, lo programan para que hagan un copy pega de aquí y ya el Matcat lo filtra por ustedes, al igual lo que hemos hecho en Viga, ¿no? Ya, pero para no hacer eso, vamos a separar carga o combinación por combinación. En este caso, primero 1.4D y vean, todavía aquí, si ustedes se observan, si ustedes observan aquí tenemos tres estaciones, 0, 1.1 y 2.2. Obviamente eso viene a ser las tres estaciones que, bueno, inicio, punto medio y final, ¿no? Para el diseño de columnas, normalmente nos va a interesar solo el inicio y el final. Entonces, para poder eliminar este punto intermedio, porque ya es una data que no nos va a ayudar mucho, podemos aquí hacer doble o clic derecho y aplicar un filtro, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir que sea igual a cero para que nos dé la estación de inicio y le vamos a poner aquí una condicional, ¿no? A o, perdón, y o, ¿no? Podríamos decirle y de que también sea mayor, ¿no? Que la estación sea igual a cero, o mejor dicho, que sea mayor a, por ejemplo, uno, ¿no? O 1.5, digamos. Eso va a eliminar el 1.1, ¿no? Miren, yo le pongo aplicar filtro y miren, 0, 2.20 ya me eliminó el punto intermedio, ¿no? Y miren, pero aquí todavía tengo, más abajo tenía una altura de 3.7 y entonces hay un punto intermedio de 1.85. De nuevo, ¿no? Para filtrar, mejor le digo que sea mayor que 1.9, entonces cosa me elimina el punto medio en todos los pisos. Ahí está. Entonces, ese es el primer trabajo filtrado manual, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto sí ya lo podemos copiar y lo podemos llevar a un Excel, ¿no? Entonces, estas cargas solo es de la combinación 1.4D, ¿ok? Y aquí tenemos abajo, arriba, etcétera, en todos los pisos. De manera análoga, puedo seleccionar, por ejemplo, una combinación que incluye sismo. Por ejemplo, esta, ¿no? 1,2L más sismo dinámico en X más sismo vertical. Pero miren, ¿cuál es la diferencia entre una combinación de cargas gravitacionales con una combinación que incluye sismo? Miren qué es lo que pasa. ¿Por qué viene a ser el doble? ¿Por qué aquí hay el doble de datos? Porque si ustedes observan aquí,
ustedes recuerden que normalmente vamos a hacer un análisis modal espectral Que y va hacia a todos los lados, a ambos lados, por ejemplo, X, Y, en ambos sentidos. sí, no, no, este es solo en X, no es porque es X y Y, esto es solo en X, ojo, pero hay el doble porque de los resultados del análisis modal espectral tenemos máximos y mínimos. Obviamente esto es porque el análisis nodal espectral, recuerden que es un análisis sísmico en el cual se hace la combinación espectral, o bueno, la combinación modal según un criterio, ¿no? El criterio puede ser CQC o puede ser SRSS, ¿no? Y al combinarlos resulta en un valor positivo, ¿no? Esto creo ya hablamos justamente en vigas. Lo que yo les decía era que, por ejemplo, en una viga, normalmente el sismo, por ejemplo, en la dirección, yo que sé, X positivo va a ser así, pero en la dirección Y positivo va a ser así, ¿no? Pero esto si fuese un sismo estático positivo y este sería un sismo estático negativo, ¿no? En X. Entonces, del análisis modal espectral, nosotros no tenemos esta corbata, ojo, ¿no? Ustedes tienen que ser conscientes de que cuando nosotros hacemos el análisis modal espectral, esto sí les expliqué, ¿no? Pero rápidamente, lo que ustedes obtienen es algo así. ¿Se han dado cuenta? Positivo todo, no hay valores negativos, porque cualquier respuesta, en este caso R, es, por ejemplo, si usamos la combinación SRSS, va a ser la respuesta del modo uno al cuadrado más la respuesta del modo 2. Entonces, no puede ser negativo, ¿no? Y es por eso que no tenemos la corbata y todo es positivo. Eso sí lo tienen claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace ITAPS? Cuando generamos una combinación que incluye sismo, lo que hace es sumar este valor R y restarle para tener en cuenta positivo y negativo. Es por eso que aquí nosotros vamos a tener, miren, observen, máximos y mínimos. Y es por eso que tenemos el doble de data. Cuando tenemos una combinación gravitacional como 1.4D, obviamente no va a haber ni máximos ni mínimos porque no hay sismo, ¿no? No hay ningún sismo modal espectral. Entonces, hasta ahí estamos. Sí, Ya, muy bien. Ya, entonces, eh, un momento, ya. pero eso, disculpe, pero eso se genera por el que el programa aplica como en sentido X hacia la derecha y el sentido X hacia la izquierda. Claro, Es exacto. la Eso dirección de sería, los ¿no? momentos. En otras palabras sería eso, ¿no? X a la derecha, X a la izquierda. Ya. Entonces, ya aquí surge un problema. ¿Cuál es el reto que nosotros necesitamos hacer? Miren, porque yo les dije, ¿no? El diseñador obviamente con su experiencia podría tantear, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, yo quiero desde el sótano 2 hasta el piso 3 que sea un diseño, digamos. Ahí voy a mantener una cuantía X. Pero desde el piso 4 hasta el piso 10, por ejemplo, o sea, eso es un trabajo iterativo, ¿no? Pero debemos tener algo para partir. Por ejemplo, aquí puede ser otro diseño. Voy a disminuir la cuantía para que optimicemos, ¿no? Tal vez por arquitectura también es posible que las dimensiones de la columna varíen. Ya, luego, digamos, del piso 11 al piso, yo qué sé, 15, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, en aquí estoy definiendo cuatro diseños. Cuando yo diga diseño uno, diseño 2, diseño 3, diseño 4, no, voy a hacer referencia a esto. ¿Queda claro entonces? O sea, a los grupos o lo que voy a agrupar para cada diseño diferente. Entonces, cuando yo les diga diseño 2, ya, ustedes tienen que tener en mente, ya es del piso X al piso Y, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende entonces lo que vamos a hacer? Y tenemos que programar para todos los pisos, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, el inconveniente? Nosotros de alguna manera tenemos que filtrar esto, ¿no? En grupos también. Todas estas cargas, todo esto también tendríamos que filtrar en grupos. Y para ello, eso sí lo vamos a hacer de forma automática según lo que nosotros ingresemos en el MATLAB Prime. Entonces vamos a tener que hacer numerosos bucles o estructuras de programación para poder filtrar eso, ¿no? Y en eso va a consistir la clase. Entonces,
Antes de ello, me gustaría también explicarles un poco sobre la teoría, ¿ok? Porque, o sea, sobre la teoría del diseño de columnas, un poquito para que entiendan, porque esta hoja que vamos a programar está orientada al uso, o mejor dicho, claro, al uso de sistemas de pórticos especiales. Eso quiere decir que, bueno, o sea, los empalmes, por ejemplo, van a seguir cierto patrón. Miren, entonces, déjenme cambiar de pantalla, por favor. Ya, ¿me pueden confirmar si se ve el Word? Sí se ve. Ya. Una pregunta, colegas. Si se trata de pórticos especiales, entonces la ubicación de los empalmes, ¿dónde sería, no? A ver, si yo dibujo aquí, por ejemplo, bueno, no, tendría que ser una columna, a ver, ya, por ejemplo, una columna de cualquier piso, ¿ok? ¿Cuál es la ubicación de los empalmes? Este vamos a llamarle piso N y este va a ser obviamente piso N más uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros cambiamos de refuerzo, ¿no? Es decir, cuando vamos a cambiar de uno o a otro diseño, entonces, obviamente, tenemos que cumplir con un criterio que nos dice la ACI, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos el refuerzo longitudinal, lo vamos a empalmar con otro refuerzo, ¿no? Imagínense que esta barra roja sea, digamos, de 1 pulgada, pero aquí lo vamos a empalmar con una barra de 3/4. Entonces, el ACI nos dice que empalmemos en esta zona, ¿no? Así, al igual que en vigas, que no empalmemos en longitudes igual a la rótula plástica, ¿no? Por ejemplo, en vigas era 2H, no sé si recuerdo, no podemos empalmar en esa zona, ¿no? Entonces, esto trae un problema. El hecho de que nosotros tengamos que empalmar en el centro de la columna trae consigo un inconveniente, que sería de que, miren, por ejemplo, yo le pongo que aquí va a ser un diseño, ¿no? Lo de las barras rojas. Y este de la barra naranja es otro diseño. Ya, ¿qué es lo que va a pasar? Que las cargas que nosotros tenemos, lo tenemos así, ¿no? Superior e inferior en un piso determinado. Para ITAPS, este va a ser el piso N, ¿no? Y este va a ser el piso N más uno. Entonces vamos a tener N más uno superior y N más uno inferior. Pero noten algo, que justamente la carga de abajo es para el diseño de color rojo, que le voy a decir diseño uno, pero la carga superior es para el diseño 2. Inclusive entonces se están dando cuenta que no solo vamos a requerir modificar las cargas según los pisos, sino que también para hacer, digamos, un análisis o diseño exacto, tendríamos que separar, ¿no? Las cargas donde se hace el empalme, en el piso que se hace el empalme, la inferior va al piso o al diseño anterior y el superior va al diseño, al diseño continuo, ¿no? Al que continúa. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es un reto más a lo largo de la programación. Ahora, ustedes dirán, pero ¿lo podría diseñar con el menos crítico y no me hago tanto problema? Sí, es factible. Sino que nosotros lo vamos a hacer de forma exacta y ya por eso les digo, si ustedes ven por conveniente no hacerse tanto lío y lo pueden uniformizar o hacer algo, eso ya es para que ustedes lo adapten a sus necesidades, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer lo más exacto posible. Entonces, me gustaría saber si se entiende eso, porque eso va a generar problemas, ¿no? Y desde el punto de vista de la programación, más que un problema, es como un reto para el ingeniero, porque obviamente, si ustedes quieren programar otras cosas más complejas, esto les va a ayudar como ejercicio. Entonces, ¿se entiende? A ver, mm, supongamos que el diagrama de momento flector es así en la columna, ¿ok? Aquí voy a tener, imaginemos que 10 toneladas, y aquí imaginemos que 15 toneladas. A su vez, este va a ser M superior
y este va a ser M inferior. A su vez, vamos a tomar en cuenta que aquí, por ejemplo, la carga axial es, imaginemos, ¿no? P superior, yo qué sé, digamos 100 toneladas. Y aquí abajo el P inferior va a ser igual, obviamente tiene que ser un poco más, ¿no? Porque la carga axial es mayor mientras esté más abajo. Entonces, si imaginemos que 120 toneladas. Entonces, miren, yo voy a tener a su vez dos diagramas de interacción, ¿no? Porque uno va a ser el diagrama de interacción de las barras rojas y otro va a ser el diagrama de interacción de las barras naranjas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de interacción de las barras rojas y aquí, por ejemplo, voy a dibujar otro diagrama de interacción de las barras naranjas. Estas son barras rojas o inferior y estas naranjas, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que para ETAPS, las cargas del piso n más 1 son todas estas, superior e inferior, es decir, 15, 10, 120, 100, ¿no? O sea, en ETAPS vamos a tener así, piso, aquí por ejemplo n más 1, y aquí vamos a tener m, p, y aquí superior, inferior, algo así, ¿no? Y aquí vamos a tener así. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos superior M 15, superior P 100, inferior M 10, inferior P 120. ¿Ya? Esto es para el piso N más 1. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa, estimados colegas? Miren, en las zonas de empalme, de cambio de refuerzo, esta carga superior va a ir a ¿cuál diagrama de interacción? ¿Al de la izquierda 1 o al de la derecha 2? Con eso creo que sí vamos a entender, ¿no? Ya, la carga superior es izquierda o derecha. ¿Se entiende la diferencia para empezar entre los diagramas de interacción? Estos son con fierros de 1 pulgada y estos con fierros de 3/4. Ya, a este le vamos a llamar punto X y a este le vamos a poner punto Y. El X, ese punto X, ¿dónde va? ¿A la izquierda o a la derecha? El superior. Va en los rojos, ¿no? ¿Oye? En el diagrama de interacción de los rojos. Pero recuerden que estamos en el piso N más 1. Aquí, N más 1. Superior. Si ustedes ven la parte superior del piso N más 1, ya estamos en las barras naranja. ¿Sí? Ah, ok. ¿Los demás entienden eso? ¿Puedes repetirlo, por favor? Aquí es X y aquí es Y. Porque mire, en el piso N más 1, en la parte superior, ya tenemos las barras naranja o las barras de 3/4. Aquí, miren, en la parte superior. Entonces, cuando yo les digo, este par de momento 15 y de carga 100 toneladas en la parte superior, tiene que ir al diagrama de interacción correspondiente a las barras de 3/4. Y de manera semejante, cuando estamos en la parte inferior del piso N más 1, tenemos el diagrama de interacción de las barras de 1 pulgada. Obviamente, el inferior va a ir en aquí, ¿no? En el diagrama de interacción de 1 pulgada. ¿Correcto? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, ya aquí, ahí está el reto. Van a ver que ahí está el reto de cómo dividir las cargas. Ese es lo más, digamos, lo más difícil. Pero todavía les voy a explicar algo para que quede del todo claro antes de entrar a la programación. Eh, ya, para hacerlo sencillo, miren, eh, antes que todo, si ustedes se percatan, miren cómo es la estructura de datos.
para, por ejemplo, una combinación que incluye sismo. Observen solo el piso 2, es decir, miren, mejor dicho, el sótano 2, solo esto. Vamos a sombrearlo, pero quiero que se den cuenta cómo es el formato de data, ¿no? Que nos da. Miren, primero te da en el cero, es decir, en la parte inferior del piso correspondiente, te da el máximo en la parte inferior. Luego te da el máximo en la parte superior y luego te da el mínimo en la parte inferior y mínimo en la parte superior. Ese orden es clave. Entonces, ustedes tienen que tener esto en mente de memoria, porque en función a eso es lo que vamos a programar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Básicamente, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si tuviéramos, a ver, lo vamos a explicar aquí. Voy a, por ejemplo, mm, copiar esta parte, a ver un momento. Ya. Entonces, solo para propósitos de que se entienda, miren, voy a elegir 5 pisos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ya. Hasta aquí. Un momento, un momento. Ya. Entonces, observen. Me voy a concentrar en los 5 primeros niveles del edificio en estudio. Aquí está. Miren, 5 primeros niveles. Sótano 2, sótano uno, piso 2 y piso 3. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para poder, vamos a suponer que, digamos, ya, solo son 5 pisos. Entonces, aquí tenemos, voy a graficar uno, 2, 3, 4 y 5. Y ahí está. Entonces aquí tengo el piso 1, piso 2, piso 3, piso 4 y piso 5. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, vamos a agrupar por diseños. Esto quiere decir, por ejemplo, quiero que el piso 1 y el piso 2 sean el diseño 1, ¿no? Le voy a poner D1. Luego quiero que, o mejor, a ver, vamos a hacerlo así, para que haya 3 diseños. A ver, ya, el piso 1 va a ser un diseño, supongamos, diseño 1. El piso 2 va a ser mm, piso 2 y piso 3 va a ser el diseño 2. Y finalmente, piso 4 y piso 5 va a ser el diseño 3. Ya, 3 diseños, ¿ok? Vamos a cambiar. Obviamente, en un edificio de 5 pisos en la vida real, no vamos a estar cambiando la geometría o el acero, ¿no? Pero en un edificio alto, ahí sí nos va a servir, ¿no? Entonces, eso que quede claro. Entonces, ¿qué es piso 1? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, primero que nada, tendríamos que nosotros dividir las cargas que están encima y las cargas que están debajo, porque luego vamos a tener que tener cuidado donde hay donde se, donde se empalman las barras. Segundo, tenemos que dividir las cargas en máximos y mínimos por separado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con código, pero primero, la parte conceptual quiero que quede claro. Miren. Entonces, para el diseño uno, ¿ya? Lo que queremos es tener los máximos y, no, primero que nada tenemos que tener abajo y arriba separado, ¿no? Eso quiere decir en cero y le voy a llamar H a la parte superior, o si lo que es lo mismo, inferior y H superior. Entonces, miren, ¿cuáles son los pisos claro, los pisos que se incluyen en el diseño uno sería el piso o el sótano 2, ¿no? Y solo tenemos básicamente un piso en este caso, donde la carga inferior sería esta aquí, miren. Carga inferior, vamos a tener dos, ¿no? Máximos y mínimos. Nos vamos a tener aquí 349
y 705. Entonces anoto, ¿no? Vamos a tener máximos y mínimos. Entonces será 349 máximo y mínimo menos 705. Estoy sacando aquí de la tabla. En la parte superior será lo mismo, menos 400, la misma idea, menos 467 y menos 525. Estoy sacando de aquí, miren, de la tabla, lo que está en rojo. Listo. Entonces, hasta este punto ya hemos filtrado, al menos hemos dividido en superior e inferior. Segundo paso, en las mismas, sería separar ya también máximos y mínimos, ¿no? Eso quiere decir, seguimos en el sótano 2, este sería por decir paso 1, y en el paso 2 lo que vamos a hacer en esta oportunidad es solo anotar máximos. Eso quiere decir, igual aquí, OH, vamos a tener OH, pero en esta oportunidad, mejor dicho 0H, ¿no? Vamos a dividirlo, los máximos y los mínimos por separado, ¿no? Eso quiere decir que aquí vamos a anotar menos 349, estos de aquí van a ser máximos y estos de aquí van a ser mínimos. Entonces sería menos 349 y aquí menos 467 y aquí menos 705 y aquí menos 525. Listo. Ese es el paso 2. Primero hemos separado abajo, arriba, y luego hemos separado máximos y mínimos para tener las cargas en orden y poder hacer todas las verificaciones que vamos a hacer después. Si han visto la clase de presentación, han visto de que la hoja que vamos a programar y que al final lo van a tener ustedes, es capaz de hacer todas las verificaciones para pórticos especiales, ¿no? No solo el diseño por flexocompresión, lo que vamos a ir cambiando el acero, las propiedades de los materiales, sino va a poder calcular columna fuerte, viga débil, calcular inclusive la cortante en el nudo, la cortante por capacidad en cada piso, y etcétera, ¿no? Y para poder hacer eso, necesariamente tenemos que separar en máximos y mínimos. Entonces, tal vez ahorita no lo vean tan útil, pero más adelante van a ver que es necesario, ¿no? Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Miren cómo entonces esta data desordenada, que está mezclado, máximo, mínimo, arriba, abajo, está mezclado, lo hemos separado. ¿Se entiende entonces, estimados, cómo vamos a proceder? Eso lo vamos a programar, ¿no? Para cualquier datos. A ver, creo que está al revés. A ver, máximo sería 349 y en H está bien, ¿no? A ver, sí, me parece que sí está bien. Entonces, ¿se comprende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende la idea? Ahora, esto obviamente se va a complicar si es que nosotros cogemos el diseño 2, por ejemplo, que ya atraviesa dos pisos, miren. Entonces, miren, vamos a hacerlo para el diseño 2, pero hasta este punto está claro, al menos el objetivo, la idea, qué es lo que estamos haciendo o qué queremos hacer. Ingeniero, buenas noches. En el mínimo, en el punto cero, con la coordenada 525 sería, o Ah, sí, 705. sí, sí, hay un error ahí, ¿no? Ya, está bien, muchas gracias. Sí, sí, no me percataba, van a disculpar. Aquí, ¿no? El mínimo abajo sería menos 525. Y el mínimo arriba sería menos 705, ¿no? Ahora sí. A ver, aquí sería entonces mínimo menos 525 y máximo menos 705. Ahora sí, ¿no? Ya. Entonces esto también está mal, ¿no? Mínimo sería aquí, esto está mal y esto está mal, ¿no? Ya. Lo vamos a hacer de nuevo, pero miren, en el caso para el diseño 2, que es del piso 2 al piso 3, vamos a hacer lo mismo. Miren, paso 1, ¿qué sería? Estamos en el diseño 2. En el diseño 2, en este caso vamos a tener, ¿cuál sería el diseño 2? Piso 1 y sótano 1. ¿Sí? Traten de seguir los datos del Excel que está arriba. Piso 1 y sótano 1. A su vez vamos a tener máximos y mínimos. Máximos y mínimos, porque todavía no estamos filtrando máximos y mínimos en el primer paso. Perdón, claro, en el primer paso. Lo que vamos a hacer ahorita es solo separar
en la coordenada 0 y en la coordenada superior a h, ¿no? Entonces, entonces, de manera análoga, simplemente es empezar a jalar los datos. O sea, ahorita lo estoy haciendo visualmente, así, digamos, manual, pero eso lo vamos a programar. Por eso es que tiene que quedar claro lo que estamos haciendo. Entonces, estamos aquí, mire, estamos aquí en esta segunda zona. Es primer diseño, segundo diseño, y empezamos a rellenar, ¿no? Por ejemplo, vamos a rellenar solo los cuatro primeros valores, ¿no? Por ejemplo, máximo en 0 sería mm, piso 1, máximo 0. A ver, no me estoy ubicando. Piso 1, máximo 0. Aquí, este sería, ¿no? Menos 742. Y en H sería menos 736. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí se entiende? Ya no voy a hacer los demás, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Ya, luego de eso tenemos que separar otra vez los máximos y los mínimos. Pero aquí entra en juego algo, miren. De estas cargas, aquí voy a tener cuatro pares de cargas, ¿no? Miren aquí, cuatro filas. Fila uno, fila 2, fila 3, fila 4. Ya. Entonces, miren, lo voy a llenar para que mejor, esto más. Mínimo en cero sería, aquí está, menos 1162. Y máximo en cero, o mínimo, perdón, en H sería menos 1155. Ya. Entonces tengo cuatro filas, pero por dos columnas tengo ocho valores, ¿no? En total voy a tener ocho valores. Ya, le voy a llamar así. Quiero que analicen, a ver. Este va a ser A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, de esas letras, desde la A hasta la H, ¿qué valores creen que no entra en el diseño 2? Porque nosotros sabemos que el empalme, lo que comentamos acá arriba, ¿no? Miren, miren lo que comentamos acá arriba. Una de las cargas del piso n más 1, en este caso la superior, va a ir al diseño 2 y la inferior va a ir al diseño 1, ¿no? Hemos separado X y Y. Algo similar va a ocurrir aquí, miren. Algo similar va a ocurrir. ¿Cuál de estos valores, puede ser uno o más, no es válido para el piso 2 o para el diseño 2, mejor dicho? Miren, si yo grafico aquí, mm, voy a hacerle un zoom a esta zona, donde cambia el refuerzo, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí, ¿qué es lo que está pasando? Algo similar a lo que hemos visto antes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este sería el piso 1 y este sería el piso 2. Entonces, nosotros al programa le vamos a decir, ah, mira, yo le estoy colocando un refuerzo aquí del diseño 1 y le voy a empalmar, entonces, el diseño 2. Entonces, ahorita estamos analizando justamente las cargas del diseño 2 aquí, ¿no? Este sería el piso 1 y este sería el sótano, a ver, vamos a ver, no, sótano 2, no, este es sótano 2 y este es sótano 1, ¿ya? Entonces, justamente hay unas cargas que ustedes me tienen que decir, miren, E, F, G, H del sótano 1, que no entran al diagrama de interacción del diseño 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tendría que anular? A ver, analicen. Tengo E, F, G, H y aquí tienen, ¿no? Donde es máximo, mínimo, 0H. ¿Cuál de esas lo tengo que anular para el diagrama de interacción del diseño 2? Ya hemos visto en función a lo anterior y ahora lo explicado. Tengo que anular algunas, no me sirven. Para empezar, ¿sería inferior o superior? Las que no me sirven para el diseño 2. Mm, Inferior, muy bien. Ya. Y si entonces ya estamos en inferior, ¿sería 0 o H? Cero, ¿no? Es obvio. Entonces, ¿cuál de estas dos anulo? Las dos, ¿no?
No nos interesa, Ok. E y G no nos interesa, muy bien, ¿verdad? Entonces vean que no solo se trata de filtrar, entonces son tres cosas que vamos a hacer hoy día, miren, son tres cosas, uno, dos y tres. Ya. Lo primero es filtrar abajo y arriba, superior e inferior. Luego, filtrar máximos y mínimos. Y luego tengo que anular los que no me sirven. ¿Sí? Esos tres hemos hecho de forma visual. Entonces, ya, ahora sí vamos a ir a la práctica y vamos a ver cómo eso lo podemos programar para cualquier número de pisos, para cualquier número de secciones. Ya, antes de pasar a la práctica, ¿se entendió entonces lo que vamos a hacer? Yo sé que es un poquito complejo, pero estamos en un curso de programación avanzada, ¿no? Entonces, tienen que hacer un poquito de esfuerzo mental también. Por eso les pregunto, ¿queda claro? Sino para repetirlo, ¿no? Y para que puedan seguir y no se pierdan ya cuando entremos ahorita a la programación. Ese archivo que está haciendo en Word también que le suba, por favor, después. Ya, está bien, no hay problema. Entonces, ya, ustedes se preguntarán, ya voy a cambiar de pantalla. Ya, y ustedes dirán, pues, ¿para qué tanto problema? No sé si ahorita se visualiza el Matcat Prime. A ver, sí, Sí, se ve. ya. Entonces, justamente lo que hemos hecho de forma visual, miren aquí unos puntos. Por ejemplo, he puesto diseño 2. Miren, he puesto diseño 2. Y miren, el momento llega, por ejemplo, aquí, casi choca el diagrama de interacción, ¿no? Eso es porque en los pisos superiores aquí incrementa el momento, ¿no? Porque estamos saliendo del sótano. O sea, los momentos se incrementan en la columna. Pero, por ejemplo, en el diseño uno, miren, observen los puntos. Quiero ver cómo cambia automáticamente las solicitaciones. Miren, ¿notan? ¿Notaron el cambio? ¿Qué pasaría si le pongo diseño 3 y va a seguir escogiendo las cargas según qué? Miren, aquí pongo diseño 4 y ¿por qué aparece más puntos? Porque en el diseño 4 abarco más pisos, miren. En el diseño uno le he dicho que abarque del piso uno al piso 2. En el diseño 2 del piso 2 al piso 4. En el diseño 3 del piso 4 al piso 7. En el diseño 4, claro, 3 y en el diseño 4 del 7 al 15. Por eso hay más puntos, ¿no? Y en el diseño 5 del 15 al 21 también va a haber hartos puntos. Miren, por ejemplo, le voy a poner diseño 5 y se actualiza las cargas. ¿Y por qué va bajando? Porque obviamente en los últimos niveles tenemos menos carga axial, ¿no? Miren el nivel de carga axial y si yo le pongo uno, por ejemplo, tiene que irse arriba, ¿no? Porque tenemos más carga axial, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es justamente filtrar los datos, no solo para que aparezca en el diagrama de interacción correspondiente, sino, como les digo, para que más adelante podamos manejar y manipular la data de forma más ordenada. Entonces, vean, va a ser el trabajo es arduo al inicio de programación, pero vean que después se obtiene hojas automatizadas que obviamente nos sacan de apuros, ¿no? En el caso de que tengamos, por ejemplo, estos casos donde se cambia el refuerzo, las dimensiones. Entonces, esto de aquí es real, ¿no? O sea, por ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo más adelante, donde la columna de un edificio, por ejemplo, de 30 niveles, o sea, no solo cambia el refuerzo, las dimensiones, la resistencia al concreto, no, o sea, todo eso cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñaríamos esa columna? Tendríamos que ser capaces de poder manipular este input, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar con algo. ¿Ok? Entonces, en la parte de los bucles sí lo voy a explicar a detalle, pero acá hay cosas generales, ¿no? Que ya no vale la pena, ya lo hemos visto hasta este punto, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos usar cuadros combinados, etcétera, ¿no? Entonces, esto es más de lo mismo. Esto es definir, por ejemplo, las unidades en las cuales nosotros vamos a trabajar o en las unidades en las cuales está las solicitaciones en ITABS, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo me voy a unidades.
y está en toneladas y metros, ¿no? Bueno, aquí se visualiza, ¿no? Unidades consistentes. Podríamos cambiar aquí las unidades que ustedes gusten y aquí también tendría que cambiar, ¿no? En este caso está en toneladas y metros, ¿no? Esto ya lo saben. Ya, aquí genero un cuadro combinado para decidir en qué eje local. Esto es importante para que la hoja de cálculo interprete bien las fuerzas, ¿no? Porque vamos a tener momento flector en una y en otra dirección. Entonces, para que haya una compatibilidad adecuada, tenemos que nosotros definir el eje, qué eje, ya sea X o Y, está paralelo al eje 2,2 de la columna. Entonces, si ustedes visualizan aquí, cuando nosotros definimos la columna, por ejemplo, vamos acá, en este caso, ya, no estoy seguro qué columna es esta. A ver, vamos a ver. Ya, pero cuando definimos cualquier columna, voy, por ejemplo, perdón un momento, sin querer apreté aquí ya ver, un momento, por favor. Ya, les voy explicando. Cuando nosotros definimos la columna, ITAS nos da dos opciones, ¿no? O nos da dos ejes locales, que son el 2 y el 3. Entonces, en función a eso, nosotros le damos la dimensión de la columna en específico, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el eje 2,2, que es justamente el eje débil, porque miren, aquí el eje 2,2 es paralelo a la dimensión menor. Y cuando yo le he dibujado, ese eje 2,2 está paralelo al eje X global. Miren, miren. Entonces, cuando yo me voy aquí a definir section properties, frame section, entonces lo que voy a hacer al momento de definir cualquier columna, por ejemplo esta, miren, ¿qué es? Nosotros ponemos la dimensión larga y la dimensión corta. Y tenemos que ser conscientes qué eje local es paralelo a la dimensión larga o a la dimensión corta. En este caso, miren, el eje local 3 está paralelo a la dimensión corta, ¿no? Entonces, esta figura es esencial. Ustedes tienen que saber cómo están dibujando su columna. Luego, una cosa es esto y otra cosa es cómo uno lo dibuja, ¿no? Esta columna puede estar orientada en X o en Y respecto a los ejes globales, ¿no? Por ejemplo, esta. Esta justamente la hemos definido de esta forma. El eje débil es paralelo al eje 2. Entonces, pero en el dibujo, miren, en el dibujo, el eje débil es paralelo al eje Y, perdón, X. Miren, la dirección corta paralelo al eje X global. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que elegir justamente en la hoja de Matplotlib eh, el eje 2,2 de la columna. Entonces, el eje 2,2 es el eje corto. Entonces le ponemos X. Si estaría orientada o lo hubiera dibujado o rotado 90 grados, aquí tendría que poner Y. ¿Se entiende esto de los ejes locales y globales entonces? A ver, me confirman por favor. O sea, acá dice, ¿no? Seleccione el eje global que es paralelo al eje 2,2, en otras palabras, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. Ya. ¿Se entiende con ese comentario? Yo creo que sí, ¿no? A ver, si no dicen nada, bueno, voy a avanzar más rápido porque por gusto me estoy deteniendo en cosas que ni atención están prestando, ¿no? Ya, el verde es el eje 2,2, muy bien, ¿no?
El verde es 2 2. Aquí está, miren. Eje local 2 2 es verde y el eje 3 3 es azul. Bueno, Para entonces, orientar el modelo de acuerdo a a cómo está modelado en en el ETABS, nada más esa selección del eje. claro, ese es como lo hemos dibujado en el ITAPS, ¿no? Pero Eso nomás es. es necesario porque no es lo mismo M2 2 o M3 3, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Por qué es Claro, claro. importante? Sí, ¿por qué es importante? Porque miren, aquí yo defino B. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Ya, antes de entrar aquí a a la definición de los datos de la columna, mm, ¿cuál es el motivo de elegir el eje 2 2? Es solo referencia, ¿no? Yo le podría haber programado 3 3 aquí, o sea, eh, lo vamos a hacer en función al eje 2 2, porque justamente más adelante B va a ser la dirección paralelo al eje X global. Es solo por convención nada más. ¿También ha podido ser al revés? Sí, normal, no hay ningún problema. Ya, entonces vamos a ir ya a la parte más difícil, ¿no? Que viene a ser las solicitaciones. Entonces, miren, recuerdan que al inicio yo había pegado estas cargas. Yo había pegado esto, miren, cargas de combinaciones gravitacionales, que es 1.4D, y cargas que incluyen sismo, que podría ser esta. Pero así como hemos hecho esto en el inicio de la clase, yo podría obtener esto de aquí. Bueno, ya saben cómo usar una componente de Excel, ¿no? Ya esto ya lo vimos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo les recomiendo, antes, por ejemplo, lo que yo hacía era copiar de arriba para abajo, ¿no? Esto de aquí lo copiaba acá, pero eso tiene limitaciones, ¿no? ¿Por qué lo hago de izquierda a derecha? Así como ven, combinación uno, combinación 2, 3, son 6 combinaciones, ¿no? Miren, así. Porque nosotros podríamos pegar cualquier cantidad de datos, ¿no? Ya sea una columna de 20, 30, 40 pisos, lo copiamos en la data y al igual que en columnas, de ahí automáticamente con código identificamos en qué fila se hace cero y hasta ahí nomás lo filtramos, ¿no? Si se entiende entonces yo les recomiendo que mantengan este formato porque les permite pegar datos de columnas de cualquier número de pisos. Entonces, esa es la razón. Aquí ya está. Es lo mismo que hemos hecho, solo que para todas las combinaciones. ¿Ok? Pero es importante entender el orden también. Miren, 1.4D es la primera, 1.2 más 1.6L es la segunda, la tercera es sismo en X, el 1.2 más sismo en X. La tercera será, seguimos en X, pero la otra combinación que sería 0.9 más sismo, y luego en Y, 1.2L más sismo en Y, y finalmente 0.9D más sismo en Y. Primero X, luego Y. Ese es el orden. Ahora ustedes también lo pueden modificar si ustedes gustan, ¿no? Entonces, eso sería lo que hemos hecho en esta parte. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerden que nosotros podemos extraer la data de Excel sacando, ¿no? Al igual que Vigas. Al igual que Vigas, ¿por qué desde el A3? Porque si uno entra justamente al Excel, desde el 3 es los datos que nos interesan, ¿no? ¿Y por qué hasta 150? Porque les dije que nosotros vamos a pegar cualquier cantidad de datos y de ahí lo vamos a filtrar. Es decir, lo vamos a considerar hasta la fila 150, ¿no? Por ejemplo, miren, para 20 pisos ya se llenó, ¿no? Casi, o sea, hasta un poquito más de la mitad. Entonces, imagino que para 30 pisos todavía va a funcionar, pero si tuvieran 40, tal vez van a tener que poner ya no 150, sino más abajo, ¿no? Entonces ya, eso ustedes lo pueden modificar. En este caso estamos extrayendo los datos hasta la fila 150. Al igual que en Vigas, vamos a tener valores nulos, ¿no? Y con el código que ya hemos utilizado en Vigas, porque es exactamente lo mismo, es este de aquí. No sé si recuerdan este código que lo hemos visto en las primeras sesiones. Este código nos va a permitir cortar. Es decir, miren, para poder hacer esto en bloque, es decir, tenemos 6 combinaciones, ¿no? Miren aquí carga no solo 6 combinaciones, ¿no? Sino tenemos todas las solicitaciones que vamos a utilizar en la columna, es carga axial, cortante en las dos direcciones y momento en las dos direcciones.
A su vez, también es importante que nosotros conozcamos, por ejemplo, el nombre del piso, ¿no? En este caso esto, que sería, le vamos a llamar o sea, le vamos a asignar una variable, ¿no? A este nombre. Porque miren, cuando nosotros vamos a cuantificar en la hoja de cálculo que esto es el piso 1, pero en el ITAB se llama sótano 2. Para la hoja de MATCAD este es el piso 2, pero para ITABS es sótano 1, ¿no? Entonces, para ello necesitamos los nombres de esto para no tener problemas más adelante. A su vez, también necesitamos las alturas. Esto va a ser diferente en cada piso, como están viendo, ¿no? La altura superior de la columna. Entonces, eso es lo que vamos a extraer. Mira, aquí lo que estamos extrayendo es justamente, ¿por qué en dos? Lo estoy dividiendo en dos porque estas son las cargas o cargas que incluyen solo gravitacionales, ¿no? Me lo voy a poner aquí. Combinaciones de cargas gravitacionales. ¿Y por qué lo separo? Porque han visto que en combinaciones de cargas sísmicas tenemos máximos y mínimos y obviamente es diferente el manejo de datos, ¿no? Entonces aquí estamos extrayendo carga de la combinación uno cortante igual, momento, y de la combinación 2 y aquí de la combinación 3 4 5 y 6. Y aquí el name uno si ustedes observan lo que estamos extrayendo aquí, simplemente básicamente es esta columna de aquí, ¿no? Es esta columna para el caso de la primera o de las cargas gravitacionales, ¿no? Básicamente se repite el nombre, ¿no? Piso 19 dos veces, pero en las cargas sísmicas se va a repetir cuatro veces, ¿no? Porque tenemos, miren, si ustedes ven aquí, el piso 19 se repite cuatro veces para el caso sísmico, miren, cuatro veces. Lo voy a marcar, aquí está. Piso 19 cuatro veces, pero para cargas gravitacionales el piso 19 se repite dos veces. Entonces, lo que estamos almacenando en esa variable name1 es toda esta cantidad de valores. Y en el name2 sería toda esta cantidad de valores, ¿no? Como les dije, eso nos va a ayudar luego a hacer una correlación entre el nombre que nosotros utilizamos en el MATLAB y el nombre de cómo está modelado en el ITARS. Entonces, estamos extrayendo de una matriz todos esos datos. Recuerden que estos valores que están aquí son matrices, ¿no? O sea, esta matriz contiene matrices en realidad. Y como les dije, estamos extrayendo, bueno, todas las solicitaciones y lo que les dije, ¿no? El nombre y las estaciones de las cargas. Y aquí lo estamos repitiendo porque, bueno, solo nos interesa dos veces, ¿no? Y aquí para tener una matriz del mismo número de filas, entonces lo estamos repitiendo nada más. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué lo hacemos de forma compacta? Porque nosotros vamos a hacer un bucle que barra todos estos valores. Y todos estos valores son matrices, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí a perdón, M2 es una lista de 148 valores, ¿no? Ahora recuerden, aquí vamos a trabajar con el origin igual a 1 en este caso. Igual que en vidas, me parece, ¿no? No hemos trabajado con el 0. Entonces tenemos 148 valores porque habíamos dicho que en el Excel es desde la fila 3 hasta la fila 150, ¿no? Menos las dos primeras, por eso hay 148. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos dos bucles? Que ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado en las primeras clases. Es la misma idea, barrer cada uno de estos hasta encontrar un valor no nulo. Porque miren aquí, recuerden que eventualmente esto se va a hacer nulo en alguna fila, ¿no? Por ejemplo, en la fila 43 ya son valores nulos. Lo que yo quiero encontrar o filtrar solo me interesa hasta la fila 42. Entonces, lo que estoy haciendo con estos bucles es justamente ese filtrado. Entonces, como ya lo hemos visto en vidas, esto ya no lo voy a explicar. Sería pérdida de tiempo, vamos a explicar cosas nuevas. Lo revisan, por favor. Es la misma idea, encontrar el valor nulo y filtrar. Ya, eso es algo repetido. Entonces, nos vamos a ir a la siguiente pestaña. Y ya con los valores filtrados podemos encontrar el número de pisos, ¿no? Porque miren, simplemente, si ustedes observan en las cargas gravitacionales, como tenemos estación arriba y abajo, vamos a tener el doble del número de pisos, ¿no? Si ustedes ven aquí, si yo selecciono toda la data, tengo 42 valores, lo que significa que tengo 21 pisos. Y es por eso que el número de pisos es el número de filas entre 2.
¿sí? A su vez estamos definiendo una unidad de área. Ya saben cómo convertir a unidad, también ya les enseñé. Y los contadores también que, bueno, también ya lo hemos usado numerosas veces, ¿no? Hemos generado aquí un contador P y a partir de eso estamos rellenando, en este caso, en una variable piso, los nombres. Miren, sótano 2 sótano. ¿Y por qué aquí dice, tiene esta estructura? Es porque lo estamos invirtiendo. Miren aquí. Empieza en piso 19 y termina en sótano 2. Simplemente lo que nosotros estamos haciendo es empezar desde sótano 2 e ir hasta el piso 19, ¿no? Como ven aquí, sótano 2, sótano 1, piso hasta el piso 19. Ese sería esta variable piso. El piso prima, que está más definido más abajo, es algo análogo, pero ya también es de abajo, o perdón, de arriba hacia abajo. Necesitamos ambos. ¿Y qué viene a ser entonces esta variable HNN? Viene a ser las alturas. Miren. La altura del primer piso es 2,3 y luego es 3,7 y luego 2,2. Lo pueden corroborar aquí, ¿no? Miren, primero es 2,3, luego es 3,7 y luego 2,2 hasta arriba. Y eso es lo que se obtiene aquí. Entonces, miren cómo ya estamos empezando a manipular la data de Excel para llevarlo al MATLAB en vectores o matrices que almacenen la información de manera más ordenada. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la parte más complicada y más interesante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día y lo que explicamos al inicio. Entonces, primero para ello tenemos que tener claro qué es este input, porque todo lo que vamos a hacer después depende de esto. Entonces, yo les dije que el diseñador pues tiene la capacidad de cambiar la geometría, ¿no? En este caso, B y H, como se observa aquí, son los lados de la columna. Y como les dije, por convención, B va a ser paralelo al eje X global, ¿no? Entonces, por eso aquí, en este caso, en esta columna, por ejemplo, la columna es de 40 por 80, ¿no? Entonces, 40 es el ancho paralelo al eje X global, ¿no? Es por eso que hemos hecho esa convención o esta asignación del eje aquí. F'C, ya saben que es la resistencia a compresión, Nx y Ny viene a ser el número de barras, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nos bajamos acá la figura, Nx vendría a ser 4 y Ny vendría a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué es Nx y Ny? Viene a ser el número de barras que entra en las caras respectivas, ¿no? En la cara B entran 4 y en la cara H entran 8. 3, 4, 5, 6, 7, ajá, 8. Eso viene a ser Nx y Ny. Phi L viene a ser el diámetro del refuerzo longitudinal. Está en la convención del ACI, ¿no? En milímetros. Por ejemplo, una pulgada es 25 milímetros, ¿no? Y esto quiere decir de qué piso a qué piso va. Por ejemplo, el diseño 1 va del piso 1 al piso 2. Y así, ¿no? Del piso 2 al piso 4 el segundo. Y así. Entonces, dependiendo del número de niveles del edificio, ustedes pueden ir modificando de acuerdo a su conveniencia. Pero también es importante definir el diámetro del refuerzo transversal, ¿no? Normalmente en columnas, si ustedes revisan el ACI, para barras mayores a 36 milímetros, se necesita estribos de media pulgada por lo menos, ¿no? Entonces, por eso también es importante. Se entiende el input de esta tabla porque a partir de esto todo depende de esta tabla. Sí, lo Una consulta, entiendo. ingeniero. Sí, adelante. Eh, el rango de NI en NF, indistintamente, digamos, en el diseño uno puede ser del 1 al 21 o en ese rango varía. No, claro, si es que digamos es un edificio que no vamos a cambiar el refuerzo en altura, puede ser, ¿no? Del 1 al 21 y ya. Pero me parece que para no tener problemas en MATLAB Prime, aunque sea el mismo diseño, pero sepárenlo por lo menos en dos filas, ¿ya? Para que entienda que estos valores o esta variable n y es un vector, ¿no? Si no, si le borramos y lo dejamos en una fila, va a entender que no es un vector, sino es un valor nada más. Entonces, igual, esto aplica a cualquier edificio. En este caso, como les dije, si solo tienen un solo diseño, pero igual divídanlo en dos y pongan igual todas las propiedades, ¿no? Ya, para que entiendan cuál sería la ventaja de este input, vamos a modificar, ¿no? Supongamos que en la base la columna es de 1 metro por 1 metro.
y la resistencia del concreto, por ejemplo, es 42 megapascales. Y como es una columna cuadrada, le vamos a poner 6 barras y 6 barras en X y en Y. Y va a ser número 36, 1 y 3 octavos, del piso 1 al piso 2. Por ejemplo, por Mira, cuestiones perdón, arquitectónicas, perdón. una pregunta ejecutiva y ya más que todo. Por ejemplo, en ese caso, que usted cambia la resistencia al concreto, pero normalmente uno lo deja antes de la viga. O sea, cuando hace el efecto de la columna, el vaciado, uno hace el vaciado de la columna antes de la viga para hacerlo monolítico luego con la viga. Ujú, En la viga normalmente tienden a tener mm, a veces otra resistencia. sí. Esa ejecución ahí, cuando hay diferente calidad del material, inclusive si yo tengo, por ejemplo, en esa columna que ya voy a cambiar de 42 al 35, también si uno ya lo hace monolítico, diría, bueno, pero ya está el de la viga. El caso es que la confusión me viene con un poco con el tema de la viga. ¿Cómo se hace o se debe ejecutar eso? Ya, muy bien, porque me hizo recordar algo que no lo programé, ¿no? La hoja también va a calcular la cortante en el nudo. La cortante en el nudo o la verificación de cortante en el nudo tiene que ser con el concreto de la viga, ¿no? Sí, pero a la columna no le va a afectar, ¿no? Porque esa zona es rígida para columna. O no, bueno, no es 100% rígida, pero es parcialmente rígida, ¿no? El nudo con el con el concreto de la viga. Pero para el diseño de la columna no vamos a tener problemas. Pero para la verificación de la cortante en el nudo, sí, buena observación, ¿no? Ahí tiene que ser con el cortante. O también para, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular el ancho mínimo de las columnas externas para anclar el refuerzo horizontal de la viga, inclusive, pues, si se dan cuenta, no es con la calidad del concreto de la columna que se calcula esta longitud de desarrollo con gancho estándar o con gancho en cabeza, perdón, con barra con cabeza, sino tendría que ser con el concreto de la viga, ¿no? Entonces, es algo similar a esto, ¿no? En el nudo también con el concreto de la viga tenemos que verificar. ¿Ya? Pero para la columna no vamos a tener problema. Pero de forma de ejecución, normalmente si te dan por ejemplo, el concreto para 30, por ejemplo, de 30 y el de la columna es de 42, ¿cómo se hace ese vaciado, esa ejecución normalmente? Mm, o sea, al diseño de la columna eso no va a afectar, ¿no? En ahí estamos de acuerdo. Ahora, el Es tema, que, o sea, lo que pasa es que en la parte del nodo estamos diciendo que la columna siempre va a tener un concreto de 42. Pero cuando yo hago el vaciado de la viga, si es de 30, invade la zona del nudo. Entonces esa parte que está en compresión, que pertenece a la columna, realmente está teniendo una resistencia de 30, no de 42. ya lo entendí. Para el tema de verificar, por ejemplo, la resistencia axial, podría decirse. No, pero esa zona, al estar unida con la viga, por eso le decía que es parcialmente rígida, ¿no? O sea, no es una zona que nos debería preocupar. Bueno, sí preocupa, pero por otros temas, ¿no? No tanto para el diseño de la columna. Además, recuerden que las cargas que obtenemos de ETAPS están fuera del nudo, ¿no? No están dentro del nudo. Estamos haciendo la verificación en zonas, o sea, Bueno, se está tomando un diagrama de interacción, por ejemplo, de la columna cuando uno hace viga fuerte, columna fuerte, viga débil, en ese caso, con un valor menor y uno lo está estimando mayor. mm, no, pues el momento de la columna para el criterio columna fuerte viga débil es este, ¿no? Son estos momentos. Pero estos momentos es En la cara. aquí, ¿no? No es aquí. Ok. Entonces, por eso es que para el diseño de la columna no vamos a tener mayor problema, ¿no? Ya.
Entonces, O sí, sea, en conclusión, si yo tengo una columna 42 y en viga 30, normalmente o sea, se hace el vaciado normal, se lleva el hormigón hasta la parte menos 2H más o menos, y luego esa otra parte se hormigona conjuntamente con la viga con el valor, porque también eso es lo que está pasando, o sea, eso es lo que pasa, que como tú no dejas el hormigón a ras de la viga, uno siempre, os recomiendan que para que sea monolítico, que uno termine antes de la cara de la columna. O sea, más o menos dejando un espacio de o algo así. Entonces, realmente estás vaciando esa parte de la columna con un valor de hormigón menor. a la zona después de la cara, ¿no? Claro, cuando Ese, uno llena el hormigón hasta, por ejemplo, una distancia de menos de la altura de la viga, de donde empieza la viga. Entonces, esa parte en sí que uno está considerando de la columna, más resistencia. Entonces, o una de dos, en esa parte de la ejecución, uno pide un hormigón más fuerte de inicio y hormigona esa zona primero en toda la columna y luego ya mete, se suele hacer así o realmente no se toma en cuenta y ya se mete el mismo del valor de la viga. no, lo que yo he visto en algunos edificios es de que en los planos se pone específicamente que en estas zonas, se especifica, ¿no? Esta distancia. Lo encuentro y se los envío una captura al WhatsApp. Pero esta zona tiene que tener el concreto de la columna. ¿Ya? Por eso venía mi pregunta de cara desde el punto de vista de ejecución. Ah, claro, o sea, como les digo, o sea, si uno hace estas especificaciones, en la columna no vamos a tener problema, ¿no? Si aquí es 42, diseñamos con 42 y ya, ¿no? El tema de la viga es aparte. Pero lo que yo estoy planteando es en alzado, no en planta, No, bueno. también. Oh, mm, Creo que está dibujando en planta ahí, ¿no? sí, 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 en planta, es en planta. Yo me refiero ya en alzado también. O sea, cuando tú hormigonas la columna, tú normalmente te quedas como una distancia de donde inicia la viga para abajo. O sea, no hormigonas hasta arriba. Por lo menos comúnmente lo que veo es eso. Ya, lo que entiendo es de que cuando tú pones el hormigón hasta aquí, O sea, antes, como una distancia de más o menos, exacto. ya. Entonces, si la columna tiene un hormigón de 42 y las vigas son de 30, mi interrogante era de forma de la ejecución, que cómo se llevaba eso. Ya, con respecto a ese detalle, sí, es un poco particular. Entonces, bueno, desde el punto de vista del diseño, que es lo que ahora nos Lo interesa, más recomendable sería usar siempre la misma resistencia en hormigón para la columna como para la viga. Entonces, podría ser algo conservador, ¿no? Mm, ya, pero normalmente yo he visto también en proyectos reales de gran envergadura que si el hormigón en el concreto, perdón, en la columna es 42. Normalmente para formar pórticos especiales en ese piso, la viga también tiene, ¿no? Esa calidad de concreto. Entonces, yo creo que en la mayoría de casos no vamos a tener esos problemas, pero puede presentarse. Entonces, está bien también analizado. Muchas gracias por su aporte. ¿Me podrían confirmar si se entiende el input aquí de esta tabla? sí, mi Sí, interrogante venía un poco yo lo entiendo, o sea, se entiende, pero ¿por qué donde termina uno, inicia el otro? Ah, ya, No, y no, muy bien, muy no bien. de uno a dos y luego de tres a cuatro, por Ah, ya, ejemplo. ya. Eso tiene una razón de ser, muchas gracias. Eso tiene que ver justamente, ¿se acuerdan que yo les expliqué de que en las zonas de intercambio, o sea, es decir, aquí, por ejemplo, ¿no? Mm,
en las zonas de intercambio hay como un solape, ¿no? Es decir, el diseño 2 toma parte del piso, del sótano uno, y el diseño uno también forma parte del sótano uno, ¿no? Entonces, como hay ese solape, es por eso que también coinciden. Y esto convenientemente se ha hecho para poder manipular los datos y hacer esa. ¿Se acuerdan que les había dicho que vamos a tener que eliminar, por ejemplo, en este caso, el E y el G, porque no corresponde, ¿no? Sí. Entonces, justamente tiene que ver justamente con ello, ¿no? Muchas gracias por la observación. Si tenemos, esa es la nomenclatura, tiene que, donde terminamos empieza al siguiente, donde terminamos, para que el programa entienda que ahí hay un solape y luego haga la corrección correspondiente. Ok. Entonces yo les decía que estoy manipulando para que vean la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a bajar a 28. Y imaginemos que aquí ya podemos optimizar, por ejemplo, 70 por 90. Y aquí ya podría ser, por ejemplo, 60 por 80, digamos, ¿no? Aquí le pongo 28 y al último ya le pongo 21. Ya, entonces, ¿cómo nosotros elegimos eso o con qué criterio? Entonces, obviamente, aquí también el refuerzo longitudinal evidentemente tiene que optimizarse, ¿no? Entonces, aquí podríamos, por ejemplo, poner número 25. Aquí también, y aquí ya le podemos poner número de 3/4, ¿no? Y más adelante vamos a controlar cuantías mínimas, etcétera, ¿no? Ya, pero aquí también se preguntarán, ya, ¿y qué pasaría si yo tengo un mix de barras, ¿no? No todo es 36 o no todo es 25, etcétera. Más adelante también vamos a poder modificar convenientemente. Inclusive, yo le he usado esta hoja para un edificio muy alto donde había paquetes de barra y también lo he podido, o sea, es por la importancia es que ustedes entiendan para que ahí lo adapten, ¿no? Porque obviamente no vamos a abarcar todos los posibles casos en la práctica. Ustedes tienen que entender cómo poder adaptarlo, ¿no? Entonces, sin ningún problema, eso se puede cambiar posteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber si esto está bien? Justamente con los diagramas de interacción. Miren, rápidamente ya me voy abajo y verifico lo que he hecho desde el primer diseño, ¿no? Primer diseño está bien, segundo diseño también está bien, tercer diseño, vean que ya es insuficiente, hay que aumentar refuerzo, cuarto diseño también se pasa, quinto diseño se pasa de más, entonces así de esa forma podemos optimizar, ¿no? Entonces vean que aquí se pasaba, entonces lo voy a dejar por ejemplo, aquí en. Vamos a ver con eso cómo va y así sucesivamente, ¿no? Eso ya es ya entra ahí el criterio del diseñador, ¿no? Y van mejorando o van cambiando el número de pisos y de esa forma hacen un diseño óptimo, ¿no? Eso ya es a juicio del diseñador. Inclusive esa etapa es lo que más o la etapa en la que más le deben dar tiempo, ¿no? Por eso es que deben tener esas herramientas, ¿no? Miren cómo rápidamente hemos diseñado una columna de 20 pisos, ¿no? Así modificando. Pero obviamente detrás de ello van a ver, ¿no? Para que filtre los datos así según los números de piso que nosotros queramos, eso requiere un cierto trabajo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, miren, aquí tenemos la densidad del concreto. Bueno, ya es definición de propiedades de materiales ya muy conocidas por nosotros, ¿no? Esto ya no le voy a entrar en importancia, nos vamos a centrar en lo nuevo. Ya, listo, aquí está. Es de la parte más importante de tratamiento de cargas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con esto. Y vamos a hacer esas tres cosas que les comenté en la parte teórica, ¿no? Más o menos que tengan una visión de lo que vamos a hacer. Entonces, ya, vamos a darle una revisada general y luego lo vamos a desmenuzar para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Ya, entonces, simplemente nosotros sabemos que B es una variable que va a almacenar los anchos. Si le saco el número de filas, voy a tener cuántas secciones yo he definido aquí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Mínimo, aquí, como les dije, que sea mínimo dos, ¿no? Mínimo dos diseños para que no haya problemas después. Otra observación que hicieron aquí, ¿cuál era? Ya, el final debe coincidir con el inicio del siguiente, ¿no?
Entonces, bien, eso sería el número de secciones o número de diseños que estamos nosotros definiendo. Ustedes pueden definir cuantos ustedes quieran. Altura típica, ¿a cuál se refiere altura típica? Estimado, ¿a qué se refiere? Ya, entonces aquí creamos un contador que va a ir desde 1 hasta el número de secciones. Ojo con esto, no se olviden, durante toda la hoja vamos a hablar del contador i. Entonces, cuando ustedes vean i en cualquier código, ya se refiere a un contador o una variable que va a ir barriendo 1, 2, 3 hasta el número de secciones, que en este caso es 5. Creamos una función nula para poder rellenar valores a matrices nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Las cargas para cada diseño. El primer filtrado va a ser directo. Eso quiere decir, de forma visual, lo que vamos a hacer es, para el diseño uno quiero obtener todo esto. Para el diseño 2 quiero obtener todo esto. Y así sucesivamente. Lo único que tendríamos que hacer es submatrix, ¿no? O sea, toda esta es la data, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Un submatrix, ¿no? Nada más. Pero para hacer el submatrix, acá hay un detalle, ¿no? El punto es de que nosotros necesitamos las cargas, porque el primer diseño son las últimas filas y el último diseño son las primeras columnas. Entonces es de forma inversa, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que quiero que entiendan es que el primer grupo de diseño que viene a ser el amarillo, son las últimas filas, ¿no? Entonces, no sé si entienden ese efecto de que lo primero se va al último y lo último se va al primero. A ver, tienen que entender eso para entender el código, ¿no? A ver, ya, entonces, ¿de dónde sale esta expresión de aquí algo compleja que vamos a ver? Estoy aplicando el submatrix, estoy filtrando en función del número de diseño. Por eso es que aquí hay un for que va a barrer desde, o el i, ¿no? El i que va a barrer desde uno hasta el número de secciones. Para cada grupo de diseño, el código va a empezar a filtrar los datos, lo que les dije, ¿no? Entonces les dije que teníamos que utilizar submatrix, ¿no? Y aquí, ¿por qué hay 6 P's? Porque tenemos 6 combinaciones de carga. Y noté también que las dos primeras, la expresión es diferente que las últimas cuatro, porque siempre tengan en cuenta esto, las dos primeras combinaciones son gravitacionales y tenemos la mitad de datos. Las últimas cuatro combinaciones que incluyen sismo y por eso tienen el doble de datos y por eso siempre vamos a separar gravitacionales con combinaciones sísmicas. Ya, pero nosotros vamos a deducir esto, ¿no? Recuerden cómo funciona el submatrix. El submatrix es desde la fila X hasta la fila Y luego de la columna X a la columna Y, ¿no? O sea, primero fila inicial, fila final, columna inicial y columna final. Y en este caso, las matrices solo tienen una columna y por eso es 1, 1 al final, ¿no? Entonces, nos quedaría demostrar de alguna forma esta expresión y les voy a explicar qué es lo que se está haciendo en realidad, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ir aquí al Word. Pero, ya. Entonces, a ver un momentito, voy a cambiar de pantalla, ¿no? Entonces, sí se visualiza el Word, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, Ya, vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo, ¿ya? Para que sea algo más o menos fácil de entender. Ya, digamos que teníamos tres pisos, ¿ya? Tres pisos. Piso 3 y vamos a tener inferior. No, primero es inferior o primero es superior. Vamos a ver cómo es que lo trabaja ITABS, ¿no? Mire, si nosotros visualizamos, ¿qué es primero? Inferior, superior, superior, ¿no? Ya, inferior, superior y... ya. Entonces, inferior, superior. Piso 2 inferior, superior. Piso 1 inferior, superior.
Así nos da ITABS la información, de esa forma. Y aquí puede ser, pues, P, V, M, lo que sea, ¿no? Solo nos vamos a centrar en P. Entonces, miren, eh, si digamos, ustedes deben entender que la data que se almacena en P es en este sentido, ¿no? Ya vamos a poner cualquier valor, por ejemplo, 10, 20, no, no, al revés sería 20, 10, aquí inferior, por ejemplo, sería 30, superior sería 9. Son valores arbitrarios, ¿no? Pero obviamente con sentido lo estoy tratando de hacer. Inferior está incrementando la carga axial a medida de que bajamos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, puede ser, eh, ya así digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Para el primer diseño, vamos a asumir de que nos interesa solo las cargas del primer piso. O sea, el vector P en MATLAB va a ser así: 20, 10, 30, 19, 40, 25. Pero yo quiero las cargas del primer diseño. ¿Cuáles son las cargas del primer diseño? Estoy diciendo que solo es del primer piso. Entonces sería 40 y 25. ¿Cómo yo extraigo de esto y lo llevo a esto para el primer diseño? Si quiero para el segundo diseño, por ejemplo, PD2 tendría que ser solo del segundo diseño, vamos a decir, bueno, que son las demás, ¿no? Vamos a decir que el diseño 2 incluye el piso 2 y 3, entonces será 20. eh, mm, a ver un momento. Ya, este sería del piso 1, pero mm, aquí lo vamos a ordenar de esta forma, ¿no? Piso 2 y piso 3. No, no, piso 3 y piso 2. Ya. Entonces, aquí vamos a tener las demás cargas, ¿no? 20, 10, 30 y 19. Ya. ¿De qué forma? La pregunta es, ¿cómo nosotros con código llevamos de este vector general a estos vectores que corresponden a cada grupo de diseño? Entonces, no sé si notan algo. Nosotros cuando definimos en el ITABS, o perdón, en el MATLAB definimos de dónde a dónde va, ¿no? En este caso, el primer diseño va a ir, aquí tenemos, no sé si recuerdan, n inicial y n final. Entonces, vamos a nosotros definir para el diseño 1 que va del piso 1 al piso 2, ¿no? Así sería. El diseño 2 va del piso 2 al piso 3. Así. Entonces, mm, nosotros de input tenemos esto, el NI y el NF para cada grupo de diseño. Entonces, la idea es que ustedes entiendan que los valores del grupo de diseño 1 van a estar al final, mire, están al final. Eso era lo que quería que entiendan. Y nosotros podemos utilizar una expresión que yo le he derivado, pero ustedes también lo podrían derivar. Es simplemente tratar de jalar estos inputs, ¿no? La fórmula que se ha derivado es esta, mire. Sería esta fila, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en lenguaje de MATLAB el P de 1 vendría a ser submatrix. Díctenme, estimados, esto ya es fácil, ¿no? Aquí se los estoy dando. ¿Submatrix de qué? Ya saben cómo funciona el submatrix, ¿no? Tengo el primer argumento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos. Y díctenme cuál sería el primer argumento. ¿Submatrix de qué? P de uno. No, no, P de 1 sería submatrix de P, ¿no? Que viene a ser este. Sí, sí, sí. Ya. Luego, ya lo tienen. Aquí, miren. Columna uno. No, primero es filas, ¿no?
Bueno, Renglón el primer piso 5, sería renglón 5, renglón 6. Claro, entonces sería del 5 al 6, ¿no? Y aquí sería 1, 1. No. Ya está. ¿Correcto? Ese sería PD1 en lenguaje de Matplotlib. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es 5 y 6, pero en función de qué? De NI y NF del diseño 1, ¿no? O sea, lo que ustedes en otras palabras tienen que, miren, tienen esto de dato. Tienen el NI que viene a ser 1 y el NF para el diseño 1, obviamente, ¿no? Tiene que ser 2. De esto, no sé cómo, pero tenemos que llegar a estos dos valores, al 5 y al 6. Pero es fácil porque es solo una correlación inversa. O sea, no sé si se dan cuenta, como les decía, los datos del primer diseño se van al final. Entonces, hay que simplemente hacer o derivar una expresión que haga esa relación. En este caso, se ha demostrado que esa expresión tiene esta forma. Depende del número de niveles, ¿no? Porque en este caso, miren, ¿por qué depende del número de niveles? Porque no sé si notan, pero la última fila es n de pisos por 2, ¿verdad? ¿Por qué por 2? Porque tenemos superior e inferior. Miren, ¿sí se entiende por qué tenemos 6 filas en total? Es número de pisos por 2. En este caso, 3 por 2, 6, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, la fórmula va a depender del número de pisos, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, voy a poner la fórmula y ustedes lo van a entender. Es simplemente un poquito de imaginación nomás. Pero a esta variable 5 le vamos a poner, a ver cómo le llamamos. Podría ser I mayúscula y esta variable 6J. IJ, ¿ya? Esta variable I va a ser igual a número de pisos, dos veces el número de pisos, justamente este, ¿no? El último, menos dos veces NF menos uno. Y esto menos uno también. Y miren, si yo reemplazo datos, miren, I sería igual a 2 por número de pisos, 3. Menos 2 NF viene a ser 2 menos uno menos uno. ¿Cuánto sale esto? 6, a ver, 2 menos uno 1 2 menos uno 3 6 menos 3. A ver, creo que no se cumple, bro. ¿Cuánto sale, por favor? 3 sale, ¿no? Ya, ¿por qué sale 3? Es que hay un detalle. Es que no sé si recuerdan, pero sí hemos dicho que el diseño 1 va a ir del 1 al 2. ¿No? ¿Cuántos elementos debería tener P de 1? ¿Está bien? Miren, hemos dicho que el diseño 1 va a ir del 1 al 2. O sea, va a abarcar dos pisos. Entonces, el P de 1 en realidad no es esto. Viene a ser, desde aquí, ¿no? Sería 30, 19, así sería. ¿Verdad? Porque estamos solapando. No sé si recuerdan que teníamos que solapar. Miren, justo no sé si notan que se solapa el 30 y el 19, se solapa aquí. Esa sería la forma correcta. ¿Ya? Se nos ha ido. Entonces, entonces el P de 1, aquí hay un error, lo voy a corregir. El P de 1 no es desde el 5 al 6, ¿no? En realidad tendría que ser, ¿desde cuándo? Desde el 3 al 6 sería, ¿no? Ahora sí, me dejo entender, sería en realidad esto, ¿no? ¿Sí estamos bien? Entonces vean que el I sí sí. se cumple. El I sí sale 3. Ahora vamos a dar la expresión del J, ¿no? El J va a ser algo similar, va a ser
Dos veces el número de pisos menos el NI menos uno por 2. Así de simple. Vamos a ver si reemplazamos. J sería igual a 2 por 3 menos 2 por NI, que viene a ser 1 menos 1. Esto se anula y al final sale 6. Y miren, y nos da el inicio y el final. Ya, pero ustedes dirán, ¿y de dónde ha salido esto, no? ¿De dónde sale esta fórmula? Es que es simple, como les digo, en programación ustedes tienen que ingeniarse en relacionar variables o, o, digamos, una ubicación específica según nuestra conveniencia, ¿no? Pero esto se puede deducir nada más, o sea, por decir, es algo lógico nada más, ¿ok? Entonces, esa demostración ustedes lo pueden hacer para que practiquen, pero eso ya no lo vamos a hacer aquí porque no valdría tanto la pena, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podemos obtener la ubicación inicial y final del vector P de 1. Y si ustedes hacen lo mismo para el T de 2, háganlo, obviamente, cuando termine la clase, y les va a salir, pues, en este caso, miren, el P de 2, ¿de dónde a dónde sería? ¿Cuánto tiene que salir IJ para el P de 2, estimados? Aquí lo tienen, miren, está sencillo. 6, 6. Mm, el P de 2, perdón, ¿de dónde a dónde? ¿De qué fila a qué fila, no? A eso voy, ¿no? O sea, ¿cuánto es el I para el P de 2, ¿no? ¿Cuánto es el J para el P de 2? Pueden aplicar la fórmula, pero aquí visualmente está, ¿no? No sé si notan. Es del 1 al 4, ¿no? Del 1 al 4. Entonces, ese 1 y 4 lo pueden evaluar con esas fórmulas. Entonces, eso vale para cualquier número de datos, ¿ya? Siempre y cuando las cargas o las combinaciones sean provenientes de cargas gravitacionales, porque solo tenemos inferior y superior. Miren, inferior y superior, inferior. Pero ¿qué pasaría en el caso de cargas con sismo? Miren, en el caso de cargas con sismo, miren qué es lo que pasa, ya se complica porque ya no tenemos dos valores, sino cuatro. Miren, aquí. Observen esto. Ya no tenemos superior e inferior nada más, sino que tenemos dos máximos y dos mínimos. Entonces ya son cuatro valores. Y las fórmulas ya no son estas de aquí, pero se puede deducir análogamente. Y la fórmula para cuatro valores, aquí le voy a poner, ¿no? Esto sería para cargas gravitacionales. Y para cargas sísmicas, o combinaciones, mejor dicho, le voy a poner, ya bueno, igual le voy a poner cargas sísmicas. Las expresiones de I y J sería esto, ¿no? Es algo análogo. No sé si se van a dar cuenta que simplemente el 2 lo cambian por el 4, porque ahora hay cuatro datos para cada piso. Menos 4 NF menos 1, pero aquí menos 3. Y aquí 4 número de pisos, menos 4 NI menos 1. mm, ya eso sería todo. Y yo les recomiendo que esto lo practiquen. Agarren un modelo de ETABS que ustedes tengan y empiecen a hacer esto. Y se van a dar cuenta así con un ejemplo sencillo cómo vamos obteniendo las cargas para cada grupo de diseño. Entonces, al final de cuentas, ya esto me voy a pasar a la otra pantalla. Ahí está. El ingeniero Jonathan nos da algo más técnico, ¿no? Nos dice que sería determinar la progresión aritmética que se adapta al caso de estudio de I y J. Muchas gracias por el aporte. Eso sería, ¿no? Claro, eso sería la progresión. Y justamente esas fórmulas que han visto en el Word también lo voy a subir de inmediato. Entonces, estas fórmulas que están aquí, están acá, miren. Ese es el submatrix que hemos hecho, está acá. Y al final quiero que me almacenen una matriz que tiene una fila, pero 6 columnas, todas las cargas, pero para cada grupo de diseño. Esto quiere decir que si yo extraigo P1, es decir, miren, si
extraigo el elemento 1,1 de esta matriz, es otra matriz que va a ser de 5 filas. ¿Por qué 5 filas? Porque tenemos 4 diseños. No, perdón, 5 diseños, ¿no? Entonces, cada uno de estos, o sea, P1 en realidad va a contener o P1 mejor dicho, es una matriz. Esto es P1, ¿no? Noten, miren, P1 es una matriz que almacena 5 matrices. ¿Por qué 5? Porque tenemos 5 grupos de diseño. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos 4 valores en el diseño 1, 6 valores en el diseño 2, 8 valores en el... y así, ¿no? Esto quiere decir, en otras palabras, que tenemos 2 pisos en el diseño 1, 3 pisos, la mitad, ¿no? 4 pisos en el diseño 3, 9 pisos en el diseño 4 y 7 pisos en el diseño 5. Si aquí sigo desmenuzando y saco el elemento 1, son las cargas correspondientes al piso 1. ¿Y cómo lo pueden verificar eso? Por ejemplo, si yo me voy al Excel, en este caso P1 viene a ser la combinación 1, ¿no? A ver, esto lo voy a cerrar, este no me interesa el que está dentro del Matplotlib, ¿no? En este caso voy a abrir aquí, doble clic aquí a la data. Y miren cómo ustedes lo pueden ubicar para que vayan practicando, para que vayan entendiendo. Miren, estamos en la primera combinación. Este es P1, este viene a ser P1. Pero nos interesa el primer diseño que almacena estos 2 primeros pisos. Entonces, ¿y qué estamos viendo? Las cargas. Observen estos datos que estoy poniendo en negrita y color amarillo. Miren, 1051, 1042, 400. Eso exactamente es lo de aquí. Miren. Aquí está, miren, 1051, lo voy a poner para que se compare. ¿Notan, estimados? Miren, a ver, pueden notar qué es lo que estamos extrayendo. ¿Y esto qué viene a ser? Viene a ser el primer elemento de esta matriz. Obviamente, el segundo elemento, ¿qué será? Del segundo diseño, ¿no? Miren, desde 950 hasta 1042. ¿Eso dónde se ve aquí? Aquí, ¿no? Miren, desde 950 hasta 1042. ¿Y por qué se solapa? Ya saben, ¿no? ¿Se entiende el solape ahí? Miren, estos dos se solapan porque justamente es donde el acero de refuerzo se empalma y vamos a tener que anular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para que entiendan lo que vamos a hacer después también. ¿Cuál de estos dos vale para el diseño 1 o para el diseño 2? ¿Será que este en realidad es el que vamos a anular o este de aquí para el diseño 1, por ejemplo? De este grupo de valores, uno no vale. ¿Cuáles, estimados? Ya les he explicado eso. Analicemos un poco. Ya, de estos 4 para el diseño 1, uno no vale. ¿Cuál es? O sea, en valor. Díganlo con su valor numérico para que yo les entienda. 1042. 1042, ¿verdad, no? Claro, 1042. El de arriba. Muy bien, estimado. Y para el de arriba, el que no vale sería el de abajo, 1051. ¿No es cierto? Así es. Perfecto. Entonces, ya, esa corrección lo vamos a hacer después. ¿Qué estamos obteniendo ahorita? Todo de golpe, ¿no? Y después ya lo vamos a corregir. Pero se entiende aquí, por ejemplo, miren, si yo le pongo 3 sería el diseño 3, ¿no? Y de manera análoga, ¿cuál viene a ser el diseño 3? Miren, desde el 768 hasta el 941. 788, todo esto de aquí, ¿no? Me voy a poner esto en negro para que se entienda cuál se está solapando. Así. Miren, estimado, así de simple. Así sucesivamente. Ya tenemos diseño 1, 2, 3. Aquí todavía falta 4 y 5, ¿no? De esa forma, se comprende qué es lo que estamos extrayendo entonces. Como dice aquí, obtención de cargas para cada diseño. Ese sería el procedimiento que estamos haciendo, ¿no? Esto ya les expliqué en qué se basa. Y finalmente nos vamos a quedar aquí. Nos ha quedado un poco corto, pero era necesaria, ¿no? La explicación. mm, mm,
Lo que hemos visto aquí al inicio, bueno, no hemos llegado a esta parte, pero de una vez repásenlo porque lo vamos a hacer después, ¿no? Incluso ya tienen la hoja para que lo puedan ir repasando y podamos avanzar con mayor fluidez. Estúdienlo, por favor, para la siguiente sesión. Vayan viendo, vayan explorando en qué se basa todo eso, ¿no? Ya, lo último que vamos a hacer es, miren, vamos a hacer una condicional, porque recuerden que dependiendo de la orientación de la columna en ITABS, el eje débil puede ser uno o el eje fuerte puede ser el otro. Entonces, si el eje X, por ejemplo, es, o mejor dicho, el eje 2 de la columna es el eje X, que justamente es este caso, los momentos débiles serán el momento alrededor del eje 3. ¿Por qué me dirán ustedes? Miren, es sencillo. Esto es 2, 2, el eje 2, y este es el eje 3. Si el eje 2 es paralelo al eje X, eso quiere decir que el eje X está aquí, el eje X global. Entonces, obviamente, el momento que me interesa es este momento, pero ITABS, ¿cómo interpreta? Este viene a ser momento alrededor de qué eje, alrededor del eje 3. Y es por eso que el momento en el eje débil es el M3. Y el M3 ya lo tuvimos del filtrado, ¿no? ¿Se entiende esto, colegas? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el eje X, o al revés, ¿no? Si el eje 2 estaría orientado, lo voy a graficar aquí para que se entienda. Si lo hubiéramos dibujado en ETABS así, entonces imaginemos que este es el eje 2 y este es el eje 3. Entonces, en este caso, el eje 2 está paralelo al eje Y y por lo tanto el momento del eje débil, que viene a ser este de aquí, es alrededor del eje X, o sea, va a ser M, eh, perdón, alrededor del eje 2, ¿no? Y este sería M alrededor del eje 3. ¿Se entiende esta diferencia? Así lo toma ITAS, ¿no? Alrededor del eje 2 o 3. Entonces, en función de lo que nosotros hemos definido al inicio, si recuerdan, va a tomar en cuenta el momento débil o el momento fuerte para todas las combinaciones de diseño. Eso nada más es. Estamos asignando la dirección correspondiente. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Entonces, ya, creo que hasta ahí es suficiente. Mm, Bueno, esto último tiene que ver, es lo mismo que hemos hecho arriba. ¿Ya? No se asusten, es lo mismo que hemos hecho arriba para las columnas. Están esas fórmulas que les he presentado en el Word. Sino que esto es repetitivo porque recuerden que tenemos 6 combinaciones y en X y en Y en total son 12. Por eso ven aquí 12 filas. Y al final, al igual que en columnas, estamos extrayendo los momentos en X y los momentos en Y. Eso sería, estimados. Y luego de eso estoy extrayendo la data para cada diseño. Mire, por eso les decía, cuando ustedes ven I, esto quiere decir que va a ser una variable que va a almacenar tantas secciones tengamos, ¿no? Por ejemplo, este P1, si yo le pongo, primero le pongo, ¿qué cosa tiene P1, no? Le voy a poner igual, igual que lo anterior, tiene 5 filas, porque tenemos 5 diseños. Cada uno de esas filas va a tener otra matriz que almacena los valores. Bueno, esto es lo mismo que ya que estábamos viendo arriba, ¿no? Esto ya lo estábamos explicando y comparando con el Excel. Entonces, de manera análoga, ustedes pueden comparar estos datos, estos de aquí, con los Excel, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a comparar, este es MUX, le vamos a poner en tonelada de fuerza metro. Pero nos interesa el elemento, el primero, que es del primer diseño. Entonces voy a ir a matemática y le voy a decir que me dé el primer elemento. Nuevamente le voy a poner en tonelada metro para poder ver dónde o ubicar dónde está el Excel, ¿no? Ustedes tienen que ubicar, ay, ¿a dónde están estos valores? Pero yo entiendo que esto es combo uno en X, combo uno en X. No es fácil, me voy al Excel, combo uno que es este justamente donde estamos, momento en X, ¿no? O mejor dicho, momento en X, ¿no? Momento en X sería combo uno primer diseño, esto de aquí, ¿no? A ver, aquí tenemos M2 y M3. Sería esto de aquí, ¿no? Ahí está. 1,62, 4,5, 0,23 y 2,52.
Esto, miren. Eso sería para el diseño uno. Análogamente, pueden, para cualquier diseño, ¿no? Por ejemplo, para el diseño 2, para el diseño 3, para el diseño 4, para el diseño 5, y lo van comparando con el Excel para ver que coincida todo. Hasta ahí repásenlo, hasta ahí estudienlo. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que les dije, ¿no? Filtrar primero abajo, arriba, y luego separar máximos y mínimos. Entonces, y luego corregir, ¿no? Donde hay solapes. Y eso es lo que vamos a hacer después. Entonces, no es muy complicado, es solo cuestión de que se sienten un rato y traten de ahí interpretar qué es lo que está haciendo, ¿no? Y lo comparan con el Excel. Para cada diseño estamos separando las cargas. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Lo subo a esta hoja y también lo voy a subir. Ah, no, esto ya. Igual lo voy a subir porque he hecho algunos comentarios. Y el Word. Y con eso vayan avanzando, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta? Tal vez algo les llamó la atención que no quedó tan claro para poder repasarlo. Genial, una consulta. El tema de los ejes locales influyen en todo el cálculo que tienen ahí en la hoja de cálculo, ¿no? Sí, va a Entonces, influir en todo. o sea, tendríamos que tener, digamos, claro para poder ingresar en el ETAPS. Porque si en el ETAPS, por ejemplo, ponemos el eje 3 en vez del eje 2, automáticamente los cálculos van a dar, digamos, otros datos, entiendo, ¿no? Sí, por eso hay que tener, este gráfico lo tienen que pegar de la columna que quieren diseñar, ¿no? Tener claro dónde está el 2 y el 3 si está en el lado corto o ancho, ¿no? Perdón, o largo. Entonces, yo les recomendaría que hagan lo mismo para otro modelo, practiquen, ¿no? Si no practican, no lo van a captar, ¿no? Cojan otro modelo. Seguro tienen un edificio más corto, yo qué sé, y practiquen. Saquen, peguen las cargas como hemos visto en la clase y empiecen a comparar hasta el punto en el que vimos hoy día. Con la práctica van a ver que esto incluso ustedes lo van a mejorar, ¿no? Nosotros tenemos un colega aquí que cuando le dimos para que lo revise, para que nos dé críticas constructivas, al final terminó haciendo algo mejor, ¿no? Pero eso requiere entusiasmo, mucho empeño de ustedes, ¿no? Y que le pongan, y que se pongan pilas, pues, ¿no? Y lo pueden hacer, o le pueden sacar el máximo provecho para ustedes, ¿no? Entonces, de eso se trata, estimados. Entonces, les invito a que puedan, inclusive si tienen sugerencias, no sé, se les ocurre una mejor forma de ingresar los datos o algún caso particular. Entonces, eso, para eso está el grupo también, ¿no? Para que puedan ahí dar sus puntos de vista. Entonces, nos quedamos ahí, estimados. No sé si tienen alguna consulta más. Hasta buenas noches, hasta la próxima.